Bienvenidos a su programa Contigo Mujer, una iniciativa de la TV Legislativa de la Asamblea Nacional para dar a conocer los deberes y derechos de las mujeres en nuestra sociedad. Les recordamos que nos pueden sintonizar a través del canal 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También nos pueden seguir por nuestro sitio web en vivo.asambleanacional.gov.es. Hoy en Contigo Mujer hablaremos sobre el tabaquismo y la Ley Orgánica para la Regulación y Control del Tabaco. Para ello contaremos con la presencia del doctor Eduardo Castro, neumólogo, con quien despejaremos varias inquietudes sobre este interesante tema. Aquí iniciamos. El tabaquismo es una enfermedad causada por el consumo excesivo de tabaco. Este no solo es un problema de salud pública, sino también es un problema social, ya que tiene efectos nocivos sobre la salud, afectando no solo a la persona que lo consume, sino también a las que conviven con ellas. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se estima que existen 1.100 millones de fumadores a nivel mundial, causando hasta 4 millones de muertes al año en todo el mundo. En el siguiente reportaje que hemos preparado para ustedes, conoceremos más sobre este tema. El Ministerio de Salud Pública, a través de la campaña Ecuador Libre de Humo de Tabaco, apoya las iniciativas que promueven en la prevención del consumo del tabaco y otras sustancias adictivas, ya que en el Ecuador mueren a causa del consumo del tabaco aproximadamente 4.000 personas al año, 11 personas cada día, y existen miles de enfermos crónicos y con discapacidades a causa de esta terrible adicción. De acuerdo a estudios de la Organización Mundial de la Salud, el tabaco mata hasta la mitad de los fumadores. Sin embargo, se consume habitualmente en todo el mundo, debido a que se vende a bajo precio, se comercializa de forma agresiva y no se toma conciencia sobre los peligros que genera. Para combatir esta problemática social en Ecuador, el 22 de julio del 2011, en el registro oficial número 497, se publicó la Ley Orgánica para la Regulación y Control del Tabaco, en la que resaltan 3 elementos fundamentales para la salud pública del país: los espacios 100% libres de humo de tabaco, la prohibición de la publicidad de productos del tabaco a través de los medios de comunicación colectiva y las advertencias sanitarias con pictogramas o gráficos en las cajetillas, empaques o envolturas de productos del tabaco. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, INEC, en Ecuador, un país con 14,6 millones de habitantes, existen 521.220 fumadores, 91,5% de ellos varones. También indica que semanalmente se gastan 1,2 millones de dólares en tabaco y que cada fumador adquiere en promedio 17 cigarrillos. La ley prohíbe además la venta y expendio de productos de tabaco a menores de 18 años, así como su distribución en instalaciones como centros de cuidado infantil, instituciones educativas públicas y privadas en todos sus niveles o establecimientos de salud públicos y privados. La mejor manera de prevenir el tabaquismo es evitar que las personas se inicien en el consumo de cigarrillos. Además de la Ley de Prevención del Consumo de Drogas, existen acuerdos internacionales que son aprobados desde la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, esto con el fin de buscar mecanismos de prevención y a su vez evitar el tráfico ilícito del cigarrillo. También se habla de un impuesto de 9 a 13 centavos, esto que está incluido en la Ley de Incentivos para la Producción y el Fraude Fiscal. Es momento de nuestra primera pausa y ya regresamos con el invitado de este día. Tienes derecho a saber. En la Ley Orgánica para la Regulación y Control del Tabaco, en su artículo 21, declárese espacios 100% libres de humo de tabaco y prohíbese fumar o mantener encendidos productos de tabaco en todos los espacios cerrados de las instituciones públicas, todos los espacios cerrados que sean lugares de trabajo y de atención y acceso al público, todos los espacios cerrados o abiertos públicos o privados que correspondan a dependencias de salud y educación a todo nivel, con excepción de los espacios abiertos de los establecimientos de educación superior debidamente señalizados, los medios de transporte público en general y en los ambientes públicos y privados cerrados destinados a actividades deportivas. Porque tus derechos deben ser respetados. Ya regresamos.
tema del día de hoy, el tabaquismo. Para ello contamos con la presencia del doctor Eduardo Castro, neumólogo. Doctor, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este espacio Contigo Mujer. Básicamente, doctor, partamos, ¿por qué la gente empieza a fumar? Buenos días. Como usted muy bien lo dijo, pues es una problemática de una droga, entre comillas, legal. Es una problemática social y generalmente pues hay muchas causales. Especialmente yo diría que es uno de los puntos fundamentales es el socioeconómico, el pensar, por ejemplo, erradamente de que el tabaco nos da un estatus, de que desgraciadamente pues los medios sociales antiguamente, pues ahora se ha mejorado esto, incentivaban al consumo del tabaco, ¿no? Y como todos conocemos, pues especialmente los jóvenes, ellos están especialmente en un momento de que pueden imitar lo que ven, ¿no? Pueden imitar lo bueno o lo malo de la sociedad. Entonces, pues una de las cosas fundamentales que diría yo es en esa idea errada de que no se discrimina lo bueno y lo malo y el efecto nocivo que tiene el cigarrillo. Básicamente se habla en muchos de los casos por mera curiosidad de saber qué significa el consumir tabaco, o simplemente en un grupo social, en un grupo de amigos, si no lo pruebas, simplemente no eres parte de nuestro grupo. Yo me acuerdo que incluso de joven, pues uno se sentía discriminado por no estar en el grupo donde la gente pues consumía alcohol y tabaco, ¿no? Entonces, con el pasar de los años, pues una de las cosas fundamentales que ha dado respuesta y ha sido eficaz ha sido la educación, especialmente en los niveles primario y secundario. Porque a través de estudios, sea latinoamericanos y especialmente los que más han estudiado, esto es México y Argentina, en donde han hecho actividades preventivas a nivel de educativas, a nivel de colegios y escuelas, y con ese mecanismo pues se ha logrado disminuir el consumo del tabaco. Es importante también, como decimos, la sociedad, pero también la familia. Por ejemplo, si nosotros vemos que el padre y la madre fuman, hemos visto en estudios de que tiene alto porcentaje los hijos de aprender el vicio del cigarrillo. Pero se habla de una droga legal, que es común en todo el mundo y que mucha gente lo ha probado, sea por curiosidad, por gusto, pero básicamente usted lo ha mencionado. Los fumadores causan daño, no se causan daño solo a ellos, sino también a las personas que los rodean. Así es. O sea, el problema fundamental es que uno empieza a fumar, especialmente de jóvenes, y la tendencia era de que cada vez los muchachos más jóvenes aprendían más prematuramente a fumar, ¿no? En principio, como lo habíamos dicho, es por curiosidad. Pero luego nosotros no sabemos que esta es una droga adictiva, o sea que prácticamente necesitamos dosis más superiores para poder satisfacer nuestras necesidades psíquicas y probablemente sociales de donde nos estamos desenvolviendo. Doctor, usted mencionaba que en algunos países de Latinoamérica existen campañas de prevención. Desde el Ecuador existe ya una ley vigente antitabaco, existen normativas, acuerdos internacionales, pero ¿de qué forma esto nos va a ayudar para prevenir el consumo de cigarrillo? Es muy importante, ¿no? Yo vengo trabajando con la Sociedad de Neumología y con varios gobiernos hemos tratado de implementar esta ley que afortunadamente en los últimos años pues se ha cristalizado, en donde pues existen normas. Por ejemplo, la norma muy importante que en espacios públicos ya no se puede fumar, porque únicamente, como usted muy bien lo decía, pues eso no solo ataca a la persona que está consumiendo o fumando el humo del cigarrillo, sino también ataca al medio en donde nos desenvolvemos, ¿no? Eso posteriormente podemos analizarlo, puesto que nosotros
especialmente yo trabajo en el Hospital Eugenio Espejo, en donde vemos esposas que han convivido con fumadores y que tienen enfermedades crónicas del pulmón. Básicamente usted menciona que estas normativas ayudan en algo, pero básicamente sería importante que la gente conozca cuáles son los efectos secundarios de las personas que viven con un fumador o a su vez de la persona que consume el cigarrillo. Fíjese, primero, si ustedes tienen niños, los que nos están mirando, pues si ustedes tienen niños, una de las causas fundamentales de agravamiento de las enfermedades alérgicas, fíjese, las enfermedades alérgicas en nuestro país llegan desde el 15 al 30%. Casi todos los, fíjense en ese 30% de estos niños tienen una predisposición alérgica que en contacto con el humo del cigarrillo, que son uno de los principales, digamos, alergenos que agravan las enfermedades como asma, le hace más predisponente a enfermedades como rinitis o también enfermedades respiratorias virales o bacterianas. Ahora hay una amplia gama de marcas, de cigarrillos para todos los gustos, como se menciona, pero básicamente, ¿qué funcionalidad tendría el denominado cigarrillo electrónico? Bueno, hay diversos estudios, ¿no?, en el sentido de que esto puede ayudar, ¿no?, pero desafortunadamente nosotros vemos que si una persona está fumando, así sea un cigarrillo electrónico o un cigarrillo normal, el ver, por ejemplo, en el caso de una familia o en el hogar, ese mecanismo de aprendizaje del niño, eso yo personalmente no estoy de acuerdo, a pesar de que hay también estudios de que este cigarrillo también tiene tóxicos en el vapor. Y si todo causaría un daño a la salud de la persona que lo fuma. Y entonces lo más importante yo lo que vería es en la prevención, porque una persona adulta es muy difícil. Con leyes coercitivas únicamente no podemos avanzar todo. Claro que se ha avanzado mucho a través de las leyes, pero también debemos enfatizar en la cuestión de la educación y concientizar a la gente de los efectos nocivos orgánicos a nivel del organismo. Por ejemplo, hemos dicho de las enfermedades alérgicas, las enfermedades respiratorias, el enfisema, por ejemplo, es una enfermedad irreversible que generalmente afecta a las personas mayores de 40 años, ¿no? O sea, una persona puede vivir fumando pues de 20 a 40 años, pero a los 40 años comienza a tener fatiga, comienza a tener tos crónica, comienza a tener más debilidad para las infecciones respiratorias y probablemente al hacerle una prueba de función pulmonar o radiografía tenga esta enfermedad del enfisema, que es una enfermedad prácticamente irreversible y que ocupa una de las 3 primeras causas de morbimortalidad o de enfermedad y muerte en el mundo. Se hablaba de la Organización Mundial de la Salud que existe 4 millones de personas que mueren al año a causa del cigarrillo. Así es. Y eso es totalmente lamentable. Así es. No solo afecta a las vías respiratorias, sino afecta a casi, yo diría, todos los órganos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, mayor riesgo de infarto, mayor riesgo de enfermedad cerebrovascular, mayor riesgo de cáncer, no solamente en el pulmón, sino también mayor riesgo de cáncer en el aparato digestivo, en la vía respiratoria alta, en la lengua, en la laringe y en diferentes órganos. Por ejemplo, produce un deterioro. Se ha probado que el cigarrillo produce una inflamación en todo el organismo. Esta inflamación hace que se libere oxidantes que afectan a la inflamación de muchas enfermedades, pero también afecta a la deformación de las células que posteriormente pues, pueden producir cáncer en diferentes órganos. Como ustedes pudieron escuchar, amigas y amigos televidentes, los daños son severos en la salud, tanto para la persona que consume el cigarrillo como las personas que se encuentran alrededor de los fumadores. Es momento de una pausa, ya regresamos con más. Seguiremos tratando el tema del tabaquismo con el doctor Eduardo Castro. Tienes derecho a saber. En la Ley Orgánica para la Regulación y Control del Tabaco, en su artículo 21, declárese espacios 100% libres de humo de tabaco y prohíbese fumar o mantener encendidos productos de tabaco en todos los espacios cerrados de las instituciones públicas,
todos los espacios cerrados que sean lugares de trabajo y de atención y acceso al público. Todos los espacios cerrados o abiertos públicos o privados que correspondan a dependencias de salud y educación a todo nivel, con excepción de los espacios abiertos de los establecimientos de educación superior debidamente señalizados. Los medios de transporte público en general y en los ambientes públicos y privados cerrados destinados a actividades deportivas. Porque tus derechos deben ser respetados. Ya regresamos. Continuamos con más de su programa Contigo Mujer. Doctor, ¿qué tipo de dependencias genera el tabaquismo en las personas? Yo diría que es una dependencia primero psíquica y una dependencia orgánica, ¿no? Pero también es una dependencia a vivir en un medio donde generalmente pues, uno se adapta a un medio de personas que también siguen fumando, ¿no? Es una de las cosas fundamentales. Doctor, conversábamos con usted previo a la entrevista. Importante también, existen estos tabúes que se conocen. Así es. De que si se fuma es, digamos, después de la comida, que si se fuma es por el frío, que si se fuma por una serie de, digamos, de medidas que toma la gente por fumar, pero básicamente aquí el tema es adictivo, no precisamente por el frío o por la alimentación. Así es, son tabúes que generalmente están muy errados y que fundamentalmente, como es una droga, da una sensación de bienestar momentáneo, ¿no? Pero sin embargo, como es una droga adictiva, cada vez nosotros necesitamos dosis superiores de esta droga, especialmente la nicotina, que es una de los elementos del humo de cigarrillo, a más de 1000 metales tóxicos que sería largo enumerar, que incluso pues yo revisaba dentro de los componentes del humo del cigarrillo, tenemos hasta un componente que se usa en los raticidas, ¿no? Entonces es sumamente adictivo y sumamente tóxico al inhalar el humo del cigarrillo. Se habla que muchas personas, los fumadores en particular, inician desde corta edad a probar el cigarrillo y así siguen por muchos años. ¿Pero se puede superar esta adicción, doctor? Yo creería que una de las cosas fundamentales es también la convicción que tiene la persona y también las actividades a nivel social, medios de comunicación y todas las cosas sobre los efectos del cigarrillo, ¿no? Y como habíamos dicho antes, una de las cosas fundamentales es la educación a nivel de niños y jóvenes. Eso es una de las cosas fundamentales. Además de aplicar la ley está puesta, ¿no? Por ejemplo, usted tranquilamente, si está en un lugar público, si está en un restaurante y si alguien pues está fumando, incluso por la calle, usted puede tranquilamente pues dirigirse a una fiscalía o lo que sea, y esa persona pues puede ser multada, creo que con un salario mínimo de $200, no recuerdo bien, pero es una de las cosas que está en la ley y que no la aplicamos. La participación de la gente es importante porque puede denunciar cuando existe este tipo de irregularidades en los espacios cerrados donde se prohíbe consumir el cigarrillo. ¿Pero qué resultados ha dado entonces esta normativa? Yo diría que, por ejemplo, si nosotros analizamos de 10 años antes, por ejemplo, siempre en los espacios, ya en los restaurantes, lugares públicos, la gente ya fuma menos o prácticamente casi nada adentro, ¿no? Pero también tenemos que concientizar en que vemos mucha gente en las aceras, afuera de las oficinas, afuera de los restaurantes, que también están mucha gente pues consumiendo y fumando cigarrillo. Hemos hablado de los efectos de fumar. ¿Cuáles serían los beneficios de dejar de fumar? Por ejemplo, un profesor mío decía que a una persona, una persona joven, especialmente las mujeres, se verían más bellas
y con un mejor cabello, porque fíjense, el cigarrillo no solo envejece los órganos por dentro, sino por fuera. Hay un envejecimiento prematuro de la piel. El cabello, puede haber mayor caída del cabello. Junto con el ejercicio y dejar de fumar, pues la expectativa de vida sube. En estudios que se han hecho pues, de todas estas enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, accidente cerebrovascular, infartos del corazón, y etcétera, etcétera, pues nosotros podemos tener una vida sana y una expectativa con una buena calidad de vida. En definitiva, es necesaria la voluntad y la predisposición para cambiar esta realidad. Esa es una de las cosas fundamentales, ¿no? Y siempre pues acompañado de una educación. ¿Cuáles podrían ser los factores sociales externos que permitan que continúe este hábito de fumar? Yo diría que la educación es uno de los factores fundamentales, ¿no? También la familia, el ejemplo de la familia para los hijos es una de las cosas fundamentales, ¿no? Nosotros debemos, además de la debida concientización que se está haciendo por los medios públicos, de esto de los efectos nocivos del cigarrillo, es una de las cosas fundamentales, que el pilar fundamental, que es la familia, los padres, esto repercute en la sociedad y también en la educación. La educación desde casa, como usted mencionaba, los hijos siguen el ejemplo de lo que realizan sus padres. Así es, así es. Se ha visto, como decíamos, pues un porcentaje altísimo de hijos que tiene más riesgo el hijo de fumar si tiene un padre o la madre fumadores, ¿no? O si se encuentra en un medio donde pues prácticamente la gente fuma mucho. Como especialista, doctor, y que usted ha tratado una serie de casos de personas que consumen cigarrillo, ¿sería necesario entonces implementar un programa de concientización, de educación desde las instituciones educativas, desde los menores de edad? Con esto se podría evitar y presentar los efectos nocivos en la salud de los niños. Así es, porque ese es digamos, el grupo etario donde debemos nosotros darle mayor énfasis, ¿no? Y también, pues, como ayuda, en todos los países del mundo hay las clínicas de deshabituación tabáquica, ¿no? Eso no hay en el Ecuador. Todavía no hay en el Ecuador, ni en lo público ni en lo privado, ¿no? Entonces, nosotros probablemente a nivel de Sociedad de Neumología estábamos con la idea de poder canalizar a través de los organismos estatales para que en los hospitales de gran referencias en las grandes ciudades pues existan estas clínicas de deshabituación tabáquica, en donde pues un complejo multidisciplinario, en donde pues no solo el médico especialista, el neumólogo, sino también haya psicólogos, haya trabajadoras sociales, donde vayan a ver el entorno del hogar, y para que la deshabituación tabáquica no es solo decirle estos son los efectos nocivos, sino también ayudarle con charlas psicológicas y también con medicamentos que existen en diferentes pues cosas, parches, nicotina. Básicamente, doctor, como un centro para tratar las adicciones, como en este caso de la droga o del alcohol, que el tabaco sea tratado de la misma forma. Debe ser tratado de esta forma, ¿no? Y pues el Ecuador tiene que estar a la vanguardia de estos últimos digamos, avances de la ciencia que ya existe en países desarrollados desde hace muchos años. Queremos agradecer la presencia en esta mañana del doctor Eduardo Castro, neumólogo, con quien hemos podido analizar ampliamente el tema del tabaco. Se habla principalmente desde la prevención y la educación desde el hogar. Si los hijos quieren seguir el ejemplo de los padres en cuanto al consumo del cigarrillo, ya viene un problema desde casa, pese a las normativas, a los acuerdos internacionales y una serie de cuerpos legales que han sido creados con el fin de prevenir el consumo del cigarrillo. Hemos llegado a la parte final de su programa Contigo Mujer. Queremos agradecerles por habernos acompañado un domingo más en este espacio hecho por mujeres para mujeres. Observaciones y propuestas al programa que ustedes quisieran que se pueda tratar en contigomujertvl@gmail.com. Gracias por acompañarnos. Buenos días.